¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En medio de esta situación crítica que estamos enfrentando como país, no podemos dejar eh, de pensar y se vuelve más urgente ahora pensar por el sentido de lo que vivimos. Y en ese sentido, pues la filosofía no ocupa un lugar secundario, al contrario, es importante. Es importante para poder entender un poco el sentido de lo que hacemos. Eh, Hoy día tenemos un tema que espero sea de su agrado, y dentro de este tenor filosófico es la filosofía moderna. Primero partamos de un contexto. ¿Por qué se le llama moderna? ¿No? ¿Qué es moderno? Moderno se dice de aquello que es novedoso, que implica un cambio. Pero el cambio de qué o de qué, ¿no? Bueno, en la Edad Media se tenía una forma de vida dada, una forma de entender el mundo, una cosmovisión también dada, y en la edad moderna va a cambiar la forma de ver el mundo, la forma de entender al ser humano y la forma en que se va a entender el pensamiento. A continuación, vamos a pasar a mencionar de manera sucinta, no quiero agobiarlos con un montón de palabreos, no, porque la filosofía, como decía Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Eh, Empezamos dentro de la Edad Moderna, pues en el siglo XV, que coincide con la historiografía. Esta historiografía es la rama de la historia que se encarga de escribirla, estudiar cómo se escribe. Y bueno, en este punto coinciden tanto la historiografía, la ciencia de la historia, con la historia de la filosofía. Coinciden en cuanto a un inicio, el inicio. Ambas comienzan en el siglo XV. Profesor, ¿pero qué está hablando? Si son lo mismo. La edad moderna y filosofía moderna es lo mismo. Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la forma en que se ha ido evolucionando el pensamiento filosófico tiene sus propios eventos que pueden coincidir en cuanto a nombre, pero pueden ser divergentes en cuanto a eventos que marcan el cambio de un periodo a otro. Dicho esto, tenemos de que ambas empiezan en el siglo XV. ¿Qué pasa en el siglo XV? Pues en el siglo XV sucede en Europa un fenómeno interesante. No vamos a hablar de historia, mi historia está con el tema de los grandes descubrimientos, África, la costa occidental de África, el Nuevo Mundo, América, no vamos a entrar en eso, no. En Europa, que estamos viendo el tema de la filosofía occidental, en Europa se da un periodo de rescate del mundo antiguo y una oposición, y de esta forma una oposición a la forma de entender la vida por parte del medioevo. Se trata de rescatar se añoran los tiempos antiguos y hay un florecimiento interesante en el mundo de las artes y en el mundo de las humanidades. Este movimiento que inició en Italia, la fecha clara es el siglo el siglo claro es el XV, sin embargo se habla de unas reminiscencias en el XIII y en el XIV. Este fenómeno tiene como nombre el Renacimiento. Y se da un abandono progresivo de la teología, que antes teología y filosofía iban unidas, como decía San Agustín. La filosofía es la sierva de la teología, no en esta ocasión, que la filosofía va haciendo carrera por sí misma de nuevo. Y se da como habíamos dicho, una devoción por la antigüedad. Por si acaso, para quienes piensen cuál es el libro que tengo en la mano, pues es el libro Filosofía y Lógica de Sixto García. Y el trabajo conjunto con Diógenes Rosales, profesor de la PUC. Sixto García, el doctor Sixto García, hasta donde yo supe, pues se dedicaba en su enseñanza superior. No voy a negar que no, aún no conozco más publicaciones del mismo. Del doctor Rosales tengo esta pequeña, este pequeño libro llamado Introducción a la Lógica. Pero, y bueno, ya cuando veamos temas de lógica, pues lo entenderemos con mayor resolución.
regresamos. Dentro de los... en el Renacimiento hay un abandono de la teología y un gran auge de las artes, las letras y una forma de valorar al hombre. No se deja de lado a Dios, pero sin embargo, como sería en la Edad Media, no Dios era el centro, sino de que ahora el hombre va a ir tomando, y la naturaleza en su conjunto va a ir tomando un lugar principal. Por eso no es extrañar que durante el Renacimiento, en el arte, ¿no? Si en la Edad Media lo que principalmente se pintaban eran frescos donde se mostraban pasajes bíblicos, en el Renacimiento se van a mostrar paisajes naturales, por valga la redundancia. Representantes en filosofía, pues tenemos a Nicolás de Cusa, este curita interesante, a Giordano Bruno, que va a morir quemado el hombre, ¿no? Miguel de Montaigne, que ustedes recordarán por su libro Los ensayos, y los que han estudiado literatura, pues ahí tendrán a Michel de Montaigne, ¿no? Como el creador, entre comillas, del género del ensayo. Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el padre de la filosofía política, con su obra Capital del Príncipe, y Erasmo de Rotterdam, que bueno, aquí el doctor Sisto García lo ha incluido como filósofo, aunque propiamente fue un pensador holandés. Hasta ahora recuerdo su librito, Su elogio de la locura, en el cual menciona que todo lo que estamos viviendo, todos los que decimos que somos racionales, pues en el fondo pues no lo somos. Por eso es que elogia la locura, porque la locura es la única racional en medio de tanto mundo irracional. Luego tenemos, siguiendo el trabajo de García, del doctor García, la filosofía del siglo XVII. Y hay dos grandes corrientes, una es francesa y la otra es inglesa. La primera, que podríamos decir que es la que da el gran vuelco y hace que esta filosofía pase a llamarse de media a moderna, es la filosofía racionalista de René Descartes, o también como llamamos en castellano, Renato Descartes, René Descartes. Profesor, ¿y qué se refiere con eso de giro copernicano? Bueno, tendríamos que decir quién es Copérnico. Pues Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco que postuló que la Tierra, bueno, no fue el primero, pero digamos fue ya con una base científica de mayor estructuración, postulaba que la Tierra no era el centro del universo, como se pensaba hasta esa época, siglo XV, sino de que era el Sol. Ahora, como sabemos por física, ni el Sol es el centro del universo, ¿no? Y aparte el universo ni siquiera está estático, está en movimiento, pero la física no es mi área de estudio, así que no voy a ahondar en ello. Descartes lo que hace es, también hace un cambio. Él dice, yo puedo conocer muchas cosas, pero las fuentes de las cuales yo conozco, pues no siempre van a ser confiables. Por ejemplo, yo puedo ver a dos personas a lo lejos que se abrazan. Sin embargo, cuando ellas están acercando, me doy cuenta que una está saltando a la otra. ¿Qué ha fallado ahí? Pues ha fallado ahí mis sentidos. Y Descartes va a empezar a dudar de todo. Va a dudar de los sentidos, como fuente de conocimiento, va a dudar de las ciencias. Descartes era un gran matemático, si no recuerdan el plano cartesiano. Va a empezar a dudar de todo. Y en este proceso de dudar de todo se cuenta la anécdota de la caldera. Durante la caldera, que está en Meditaciones Metafísicas. No está en el Discurso del Método, que es el texto de Descartes más conocido. No lo busquen ahí, porque no van a encontrar esta anécdota ahí. Está en Meditaciones Metafísicas, en la primera, si no me equivoco, de sus meditaciones. Él menciona de que empieza a dudar de todo y acerca su mano a la caldera para probar que sí que existe, pues, ¿no? Y mete la mano y se quema. Entonces empieza a pensar, ¿no? Empieza a pensar y dice, me doy cuenta que dudo de que todo no es fuente confiable de conocimiento. Pero de algo no puedo estar dudando, de que estoy dudando, pues. Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces estoy pensando. Pienso, luego, por lo tanto, existo. Cogito ergo sum. Profesor, ¿y esa qué tanta cosa? ¿Eso qué tanto puede ser copernicano? ¿Qué tanto puede ser un cambio brutal? No, es tremendo, porque hasta antes, con Aristóteles, habíamos tenido que siempre se tenía que investigar el objeto, la prevalencia del objeto. Si yo quería investigar algo, pues tenía que investigar el objeto.
el objeto que se me presentaba como materia de estudio. Con Descartes, él empieza, dice, lo único confiable es mi existencia. Es lo que eso será retomado después, en el siglo XX, por los existencialistas, empezando por Kierkegaard en el XIX. Entonces, Descartes pues, va a hacer un cambio que la investigación ya no va a ser en función del objeto, sino va a ser en función del sujeto. Yo. Yo soy la fuente confiable. Y la investigación, la verdad, depende de mí. Depende de mí. Esto considera un relativismo posterior, pero bueno, es parte de. Es parte es parte de la evolución del pensamiento filosófico. Luego tenemos, es el principal, también tenemos a Malebranche, Spinoza. Spinoza es muy interesante, ¿no? Él dice que porque Einstein citará, dirá que el Dios que es el Dios de Spinoza, ¿no? ¿Einstein habrá leído Spinoza? Supongo que sí, porque para hacer una afirmación así, pues tiene que haber un sustento, ¿no? Él decía que la naturaleza era Dios, ¿no? Que todo era Dios, una visión panteísta. Leibniz, que decía que, el alemán Leibniz, que decía que este es el mejor de los mundos posibles. O sea, esto es el mejor de los mundos, porque de todos los mundos que Dios pudo hacer, este es el que hizo y este debe ser el mejor. Son posturas que, como vemos, van a ir pasando en base a fijarse en el sujeto, en yo. El protagonista va a ser el investigador. Y luego tenemos a los que vienen en contra. En Inglaterra sucede una respuesta. Tú dices que los racionalistas dicen que la razón es la fuente de todo conocimiento. No, pues no. No, pues, porque tú puedes razonar, puedes inventarte ideas. Quedan los que dicen que no, solamente la experiencia puede mandar. Quien no ha experimentado algo, pues no puede tener palabra dentro de la discusión. Tenemos el tema de los empiristas. Y ellos no van a dejar de dudar. Tenemos así Francis Bacon con su famosa frase, saber es poder. Locke, John Locke, con el que creía que el hombre nacía con ideas innatas, no que nacía con, perdón, al revés, que nacía con ideas innatas y venía en blanco. A Berkeley, este curita que decía que ser es ser percibido. Y Hume, que Hume es el más importante porque Hume se va a rayar, Hume, disculpando la expresión, Hume va a llegar al extremo de, si Descartes dudaba de todo, pero no podía dudar de sí mismo, Hume va a dudar de sí mismo. Solamente la experiencia le va a poder permitir estar seguro de algo, de la existencia. Luego tenemos el siglo XVIII, la Ilustración. La Ilustración es también llamada, del siglo XVIII, primero es llamado también el siglo francés, porque el centro cultural de Europa va a ser Francia. Y durante la Ilustración se van a tomar un especial aprecio por la razón. Se va a tomar un especial aprecio por la razón, pero ya en función de la realidad social y cultural de ese entonces. Eso, pues, ¿en qué se va a reflejar? En una emancipación del hombre. Y por esa razón es señalar de que en esta época, durante la Ilustración, surgen los grandes precursores de la que iba a ser la Revolución Francesa. Bien Kant decía, un filósofo alemán, Immanuel Kant, que la Ilustración marca el paso del hombre adolescente al hombre adulto europeo. Tenemos a de Allenberg con Diderot, que trabajan en la elaboración de la enciclopedia. La enciclopedia es un conjunto de saberes, de todos los saberes. Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, que es filosofía política. A Rousseau, tiene una obra interesante, la novela Emilio, que habla sobre la educación, y tiene esta teoría de que el hombre nace bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe. Voltaire, que es un crítico, es muy pesimista, un crítico del optimismo de Leibniz, si recordamos a Leibniz, a quien mencioné dentro del racionalismo, y representantes como Lessing y Vico es el último italiano. Finalmente tenemos que dentro, no estamos diciendo la Revolución Francesa porque eso es el curso de historia, así, la ciencia histórica, estamos dentro de filosofía y tenemos a alguien que de manera muy curiosa, va a prorrumpir en la escena filosófica. Mide metro y medio,
vive en Königsberg, actual Kaliningrado. Profesor, ¿y Kaliningrado dónde queda? Que está clavada en Alemania, pero pertenece a Rusia. En esa época era Alemania. Königsberg nunca va a salir de esa ciudad. Es un hombre que no va a viajar. Es un hombre que salía a una hora determinada y salía a recorrer las calles y siempre salía a la misma hora. Pues que algunos dicen que era obsesivo compulsivo. Y que va a hacer una crítica de aquellos que creen que la razón es la fuente del conocimiento y de aquellos que creen que es la experiencia. A esta postura llamada criticismo se debe atribuir la paternidad del gran Immanuel Kant. Y Kant va a pasar a inaugurar un nuevo ciclo dentro de la filosofía occidental. Kant va a ser tan grande que hasta ahora se plantea la duda, ¿quién fue más grande, Aristóteles o Kant? No han surgido, y eso que Jürgen Habermas es el filósofo actual vivo, más importante del mundo. Él viene desde la escuela de Frankfurt, y ancianito, vamos a ver, ojalá que sobreviva a esta peste, ¿no? Sin embargo, no conocemos a dos referentes más grandes, Aristóteles para la antigüedad y Kant, porque Kant va a marcar una ruptura. Kant va a decir, no me fío solamente de la razón, no me fío de la experiencia, hay una relación entre las dos. Y va a hacer un vuelco, también va a dar un vuelco porque va a tratar de demostrar que la gente debe volver a pensar en la esencia de las cosas, en el ser. Pero este ser no debe ser buscado en la superficialidad, sino en lo que él es en sí. Eso lo llamamos llamar la cosa en sí. Y bueno, Kant va a dejar una impronta muy grande dentro de tres filósofos alemanes que configuran lo que se le llama el idealismo alemán. Siempre uno más grande que el otro, Fichte, Schelling y Hegel. Estos tres caracterizados por el hecho de que, ¿por qué se le llama idealista? Porque Kant va a pensar, ¿no? Bueno, el hombre nunca viajó, no hacía mucha experiencia. Básicamente, él era un hombre muy inteligente, pero que trataba de buscar la esencia de las cosas en base a sus razonamientos. Por los otros, ¿por qué no era racionalista? Porque encontraba que la razón tiene sus límites. La razón misma tiene límites para sí misma. La razón no es omnipotente, no es todopoderosa. Y bueno, va a haber los dos discípulos que van a reinterpretar. Sobre todo Hegel tendrá mucha repercusión en la época contemporánea, tanto en detractores de Hegel, como son Søren Kierkegaard, como en seguidores de él, que son un seguidor de detractor muy importante que es Karl Marx. Hegel hacía apuntes a la dialéctica, ¿no? Él decía, el proceso por el cual se crea una idea es el de que yo la propongo, la tesis, yo la refuto, antítesis, y yo resumo las dos anteriores, una síntesis. Bueno, así hemos llegado a este una pequeña clase de filosofía moderna. Tenía que darla porque es un tema importante. Recuerden que no se puede hablar de filosofía sin conocer su historia, y esto pues lo teníamos que dar. Agradezco mucho la atención debida y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.